nos acercamos a la Biblia tenemos que hacerlo con la idea, con la percepción de que nos estamos acercando a un conjunto de libros. Por más que la Biblia esté contenida en un solo volumen que lleva un título, la Sagrada Biblia, no deja de ser una compilación de libros que en su momento tal vez no hayan tenido contacto unos con otros. El autor de un libro tal vez no conociera la existencia de los demás, además que llegado el caso en su momento un libro estaba siendo redactado y todavía faltaban los restantes, o sea, la Biblia no se escribió todos los libros a un mismo momento, ni siquiera Antiguo y Nuevo Testamento por separados han sido concebidos en un mismo momento, ¿verdad? El caso del Antiguo Testamento y del Nuevo también llevó siglos la confección de cada una de las partes. Entonces van a ser muy diferentes. Imagínense que nosotros armáramos una Biblia laica, es decir, un libro no sagrado, pero que comprendiera libros concebidos por la humanidad en distintos tiempos de su historia, que fuera desde la literatura clásica hasta la literatura actual, pasando por todas las etapas. Bueno, tendríamos un volumen muy grande de literaturas, todas comprimidas o compartiendo por lo menos un mismo espacio, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la Biblia. Pensemos por un momento la Biblia no como un libro sagrado, pensémoslo como un libro convencional, común y corriente. Otra cuestión es que el ordenamiento de los libros al interior de la Biblia no está hecho de manera cronológica. El libro de Job, ordenado secuencialmente al interior de la Biblia mucho antes que cualquiera de los libros de los profetas, sin embargo los estudiosos dicen que por su contenido mismo, el libro de Job era evidente que el autor, que es anónimo, no sabemos quién fue que escribió el libro de Job, sin embargo da cuenta de que por lo que dice el contenido del libro, ya el autor tenía conocimiento por lo menos de Jeremías y Ezequiel, dos de los que van a aparecer luego cada uno respectivamente con su libro en la parte dedicada a los profetas. Y sin embargo, como decía, el libro de Job aparece mucho antes que los libros de cualquiera de estos dos y otros profetas. Insisto, empecemos por ahora, olvidémonos de que se tratan de textos sagrados, porque nos va a permitir ubicarnos más objetivamente en el contexto del libro y en su interior también. Como decía, la Biblia no está, por lo menos el Antiguo Testamento, el Nuevo tampoco, no está ordenado cronológicamente según la aparición, el momento de la historia del hombre en que apareció cada libro. El Antiguo Testamento se divide en tres segmentos que son temáticos. El primer segmento es el grupo de los libros históricos, que cuenta, los libros históricos en conjunto relatan desde la creación del mundo, en el Génesis, hasta la creación y desarrollo ulterior del pueblo de Israel. Termina ese conjunto de libros con el segundo libro de los Macabeos. Ahí termina, con el segundo libro de los Macabeos, termina el conjunto de los libros históricos, que como cualquier libro de historia van a ser informativos. Se nos narra la historia de la creación del mundo y del pueblo de Israel. Pasado el segundo libro de Macabeos, se inicia el conjunto de libros sapiensales, así se les llama, y el primero de los libros sapienciales es el libro de Job, que acabamos de leer en audiolibro. No sé si ya lo dije, si no lo vuelvo a decir. Vean ese video que hicimos anteriormente acerca de Antiguo y Nuevo Testamento, que les va a poner un poco de relieve lo que vamos a tratar más particularmente en este video. Libro de Job entonces inicia el conjunto de libros sapienciales. En total son 7 los libros sapienciales. Está el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el libro de la Sabiduría y el Eclesiástico.
cerrada este conjunto de libros sapienciales, de 7 libros sapienciales, el Antiguo Testamento va a terminar con los libros de los profetas. Isaías, Ezequiel, está dividido en profetas mayores, profetas menores, son unos cuantos. Con los libros sapienciales empiezan a aparecer lenguajes más variados al interior de la Biblia, mientras que los libros históricos necesariamente han sido narrativos y de tipo de índole informativa. El objetivo es informarnos acerca de los temas que le ameritan. Los libros sapienciales son didácticos, o sea, no es una exhibición de sabiduría de parte de los autores por la sabiduría misma. No le están diciendo al lector, miren cuánto sabemos acerca de las cosas, sino que la pretensión es que de esos libros sapienciales aprendamos algo, ¿no es cierto? El libro de Job intenta enseñarnos algo, como lo mismo el resto de libros sapienciales. En los libros sapienciales se procura una enseñanza al lector, tiene un objetivo final de cómo debe comportarse cualquier miembro del pueblo de Dios. Igualmente, insisto, por ahora, olvidémonos por un momento de que se tratan de textos sagrados, de que se tratan de dogmas de fe. Y el libro de Job nos invita incluso a que hagamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a ver de qué trata, ¿no es cierto? Decía, los libros sapienciales se abren a otros recursos expresivos, a otros lenguajes. Aparece, sí, el lenguaje narrativo en el libro de Job. Por momentos hay narración, pero mayormente hay poesía. Sí, los discursos son poéticos, están de hecho escritos en versos. En otros casos hay libros completamente escritos en versos, como el libro de la sabiduría, el Eclesiastés, están escritos completamente en versos, no tienen parte narrativa. Y algún libro incluso es para ser cantado. El Cantar de los Cantares originalmente era una canción un tanto extensa tal vez, pero era para ser cantado, no leído. Entonces también los discursos tienen sus finalidades, ¿no es cierto? ¿Por qué la sabiduría se expresa en lenguaje poético? Y tal vez porque sea el más completo, el discurso poético también el más elevado. Insisto otra vez, en cualquier tipo de poesía, y siempre la poesía, y desde el punto de vista clásico, ha pretendido ser el discurso más elevado en la posibilidad humana, el más excelso, el que lo arrima al arte, ¿no es cierto? Esta didáctica de los libros sapienciales apelan al arte para enseñar. Al arte digo sin adjetivos, el arte tal cual lo conocemos. Incluso al interior del libro de Job, dentro de esa presentación de un lenguaje poético, aparece el género de la lamentación. Hay un libro de lamentaciones al interior del Antiguo Testamento. La lamentación es una forma de discurso poético. Aquí en Job lo vemos en el propio discurso de Job, ¿no es cierto? Todas sus alocuciones son lamentaciones, dichas de manera muy poética. Encontramos entonces que el género de la lamentación está admitido al interior de los textos sagrados, ¿no es cierto? El libro de Job se inicia con un prólogo, un capítulo 1 y 2, muy breves, muy concisos, narrativos, donde se nos plantea la escena inicial, ¿no? El libro de Job cuenta una historia. Si bien no parece ser el foco de atención, lo esencial del libro contarnos una historia. La historia está un poco contada como con pretexto, me parece, para derivar en otra cosa mucho más fundamental. Bueno, la historia se inicia con que un día van un montón de ángeles a visitar a Dios y entre esos ángeles va colado Satanás. Dios lo reconoce a Satanás, le pregunta de dónde venís y le responde Satanás, vengo de andar dando vueltas por la tierra. Conversan Dios y Satanás, Dios le dice, ¿lo viste a Job? Que es el de mis siervos, es el más fiel, el más sabio, el más devoto. Y Satanás siempre desprecia, ¿no es cierto? Es despreciativo hacia la criatura humana. Siempre desprecia a Satanás la obra de Dios. Entonces lo desafía Satanás a Dios diciéndole, a ver si le pongo un par de pruebas a tu
siervo más devoto, vas a ver cómo va a renegar de vos. Y aquí Dios parece que le acepta el desafío. Bueno, dale, no lo mates, pero desafíalo, ponele unas cuantas pruebas, vas a ver cómo no reniega de mí. Le acepta el convite. A ver, acá hay algo que tenemos que prestar atención y acercarnos con la menor cantidad de prejuicios posibles. A veces somos demasiado solemnes cuando nos acercamos a la Biblia por completo. A veces somos tan solemnes que raya en el puritanismo. Ni por las tapas se nos ocurre que puede haber sentido del humor en los textos sagrados. De hecho, en el libro de Job lo hay. Nos puede llegar a costar entender que en cualquier página de la Biblia puede haber sentido del humor. A mí, toda esta primera prefiguración de la historia, el desafío entre que Satanás le hace a Dios, que aparentemente se trata de eso y que Dios se lo permite, y después todas las calamidades que sufre Job, a mí me resultan graciosas. ¿Qué quieren que les diga? Casi de una historieta, ¿no es cierto? Uno lo podría ver en cuadritos de historieta, todas las calamidades que le van ocurriendo a Job en 3 oportunidades que le da Dios a Satanás de que lo ponga a prueba a Job mientras no le quite la vida, y entonces vemos que Dios pierde sus posesiones, pierde sus riquezas, después pierde sus animales, y después pierde a su familia, y después cae el enfermo, queda hecho pelota, diríamos en el barrio, ¿no es cierto, pobre Job? A mí me parece que en esta parte de la narración hay un sentido del humor que además es muy propio de esas culturas milenarias, ancestrales, que comparten los hebreos, pero también el resto de los asiáticos del Asia Central, me parece a mí. Hay algo sufí en la manera de contar y de desplegar un sentido del humor. Y es todo, digo yo, un pretexto, porque después la historia hacia el final en el epílogo también se resuelve de manera muy acelerada. La historia se presenta, la situación inicial del libro de Job se presenta de manera precipitada, acelerada. La resolución en el epílogo también se va a resolver de manera acelerada y precipitada. Y lo que nos queda en el medio, y es el verdadero propósito del libro, al margen de lo que le haya ocurrido a Job, es toda una extensa y profunda discusión teológica que se suscita entre Job y sus 3 amigos, ¿no es cierto? Elifaz, Bildad y Sofar. Después aparece este Eliú que es un caso aparte, me parece, ¿no? Entonces lo importante del libro es la discusión teológica. Y si a mí hay algo que me apasiona del libro de Job, haya sido escrito cuando haya sido en el transcurso de la historia del hombre, es la actualidad de la discusión teológica, ¿no? ¿Cuál es la discusión teológica, el fundamento de la discusión de este libro? ¿Cómo puede ser que si existe Dios, al hombre bueno le pase lo que le pase, existan catástrofes, existan malhechores, criminales que no parecen estar siendo castigados, que parece que les fuera bien en la vida, los grandes poderosos, dictadores, autoritarios? Todo esto se plantea en esa discusión, que es la discusión del momento y parece ser que desde los tiempos remotos del autor de Job, sea quien haya sido, hasta el día de hoy. ¿Cuál es la discusión que tenemos los creyentes en relación con los ateos? Los ateos, ¿qué te van a decir? Y si existe Dios, ¿por qué existe la calamidad? ¿Por qué existe la catástrofe? ¿Por qué existe la muerte, la injusticia social? La única diferencia me parece que podemos tener en el mundo actual, no es que a mí me parezca que es así, entre la realidad que se vivía en las épocas de Job a la actual, y bien evidentemente el reclamo parece ser el mismo, bueno, pero la diferencia crucial es que nosotros hemos conocido a Jesucristo y esta gente todavía no lo conoce, ¿no? ¿Y cuál es la discusión? A ver, Job es objetivo, dice, ¿cómo puede ser que yo, que he sido el siervo más fiel, el más devoto, que cumplí con todos los preceptos, con todos los mandamientos? Claro, todavía el cristianismo no existía, los preceptos eran los de Moisés, ¿no es cierto?
y Job hasta el momento había sido en su pueblo reconocido inclusive por ser el más celoso preceptor de los 10 mandamientos, ¿cómo puede ser que haya caído en tal desgracia? ¿Qué hizo él para que Dios lo castigara de esta manera? Esa es la pregunta que se hace Job. Los amigos, este tal Elifaz, Bildad, Zafar, que van al principio parece que a consolarlo, pero discutiendo con Job, habría que analizar el discurso de cada uno, de Elifaz, de Bildad, Zafar, seguramente hay diferencias de posturas entre uno y el otro, pero unánimemente lo que le dicen es, bueno, algo habrás hecho para que te pase lo que te pase, Dios es justo. Son fundamentalistas, tanto Elifaz, Bildad y Zafar. No quieren dar lugar a la duda de Job, que es genuina, ¿no es cierto? Job no encuentra y necesita comprender a Dios para entonces darle sentido a lo que le está pasando. Elifaz, Bildad, Zafar no quieren renunciar a esa seguridad autoimpuesta de que lo lógico entonces es que si estás sufriendo lo que estás sufriendo es porque te lo mereciste, aunque yo no sepa por qué. La falta de discernimiento, de procura de discernimiento, ni mental ni espiritual de ninguna de parte de los tres, mientras que Job está tratando de discernir. ¿Se queja? Sí, claro, se queja Job. ¿Se lamenta? Sí, se lamenta. No reniega de Dios en ningún momento. Quiere comprender y entonces observa que al margen de lo que a él le está pasando, porque por ejemplo alguno de los amigos le dice, bueno, el que mal anda, mal acaba. Son frases hechas, no se constata en la realidad siempre que el mal anda, mal acaba, ¿no es cierto? A veces sí, a veces no. Bueno, y en su búsqueda de discernimiento de parte de Job, alcanza visos proféticos cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Está prefigurando por de pronto la necesidad de un Redentor, ¿no es cierto? Pero dice, yo sé que mi Redentor vive. El don de la profecía, ojo, que no es adivinación mágica, como entendemos vulgarmente, habida cuenta la literatura fantástica. El don de la profecía es un alcance de vista, de visualización objetiva de la realidad, que nos puede conducir a saber incluso lo que va a pasar. Hay un reclamo de parte de Job de justicia divina, ¿no es cierto? Y él ya está prefigurando que lo que es necesario para que se consume esa justicia de Dios es la aparición de un redentor vivo. Entonces ya está anunciando de alguna manera, de manera profética, la aparición de Cristo. En algún momento también dice, habla acerca de la necesidad de que Dios tenga ojos de hombre, ojos de carne. Posiblemente sea inconsciente para el propio Job, pero está preanunciando la aparición del Redentor. Dios va a hacer justicia, no en los tiempos del hombre desde ya, pero sí sobre la humanidad. Y a ver, Job no deja de ser una figura literaria para poner en juego, en relación, en relevancia todo este tema. Evidentemente a la Biblia le ha interesado este libro y poner en relación todos estos temas. No tenemos que pensar que Job realmente existió históricamente, no es necesario. De la misma manera que el autor del libro es anónimo, podemos entender que es una fábula, es una parábola, ¿no es cierto? Que después Jesús va a hacer uso para forma, digo, literaria, la parábola, de la que después Jesús va a hacer uso para anunciar sus principios. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Él nos lo ha dicho, ¿no es cierto? Les hablo en parábolas porque cuando ven, no, mirando no ven, o viendo no miran, y oyendo no escuchan. Entonces les necesito transmitirles mis principios a través de las parábolas. Que las parábolas que son cuentitos, ¿no es cierto? Cuentitos metafóricos de una verdad, símbolos de una verdad. Lo mismo ocurre con el libro de Job. El libro de Job es lo más parecido que hay a una parábola de Jesús.
extendida. Los relatos de Jesús eran más comprimidos, más cortos. Temblad entonces ante la espada, dice Job, pues vuestra cólera merece la espada. La cólera, el fundamentalismo, ¿no? La cerrazón de estos tres amigos. Y pensad que hay un juicio por llegar, dice Job. ¿De dónde saca él que había un juicio por llegar? Bueno, de un don de profecía que está aplicando en ese momento, que se le está brindando en ese momento. En fin, la discusión con los tres amigos, Bildad, Zofar y Elifaz, se agota en sus propios términos. Llega un momento que ya nadie tiene más nada para decir. Cada uno se queda en su cerrazón, en su algo habrás hecho, lo que denuncia la falta de misericordia. ¿No es cierto que después Jesús nos va a decir que seamos misericordiosos con el sufriente? Que no lo juzguemos, no sabemos por qué Dios se comporta con él. Bueno, en tanto que no sabemos, seamos misericordiosos con el que está padeciendo. En ningún momento los tres amigos de Job se apiadan de él. No, todo lo contrario. Encima que el tipo está sufriendo, le están diciendo, bueno, algo habrás hecho para estar padeciendo lo que padeces. Entonces, si yo no padezco lo mismo, bueno, yo soy justo, no eras vos, Job. Es lo que se infiere de lo que le dicen. Después, de manera también un tanto misteriosa, aparece esta cuarta figura, un tal Eliú. Como digo, la discusión entre Job y sus tres amigos primeros se agota en sí misma, cada uno tiene lo que tiene para decir, no resuelven nada, y aparece este cuarto Eliú, que parece ser un jovencito, que dice no estar de acuerdo ni con Job ni con los otros tres, y que plantea su situación, su posición. Da todo un largo discurso, que también sería interesante analizarlo en lo particular, pero que no va a resolver tampoco nada, ¿no es cierto? Y de pronto la historia, finalizado el discurso de Eliú, se resuelve pronto, llega Jehová, los reta a todos, inclusive a Job, los reta a todos por estar hablando de él sin mayor conocimiento, particularmente le responde a Job, ¿no es cierto? Pero finalmente, como un padre bonachón, hace justicia, le restituye todo lo perdido en salud y en bienes a Job, y parece incluso que se los multiplica, llegado el caso, les impone un castigo ahí medio suavecito a los tres amigos que contrariaron a su siervo más fiel y devoto. Le dice, poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, ahora ustedes ofrézcanle un banquete a mi amigo. De Eliú no sabemos, no se dice más nada. Y entonces nos queda como remanente la idea de que todo el libro, mayormente lo importante del libro, es toda una discusión teológica que además no se resuelve nunca. Queda a consideración del lector. Bueno, ¿quién tenía razón? ¿Job? ¿Los amigos? ¿Eliú? ¿Acaso? Algún exegeta dice que la situación, el episodio de Eliú, es un agregado posterior al libro de Job, que no habría estado en el original. Bueno, pero porque hay una didáctica, hay un querer no brindar toda la información, sino que el lector deduzca lo medular del libro. La discusión teológica no se resuelve, no se explica por qué ocurren las calamidades que ocurren, por qué Dios aparentemente no hace justicia, por qué aparentemente, o por lo que cuenta la historia, puede llegar a aceptar una jugarreta del diablo. Y entonces nos obliga a nosotros a hacer el libro de Job, la propia Biblia, nos obliga a hacer un esfuerzo por alcanzar algún tipo de discernimiento. Es muy representa a mí, primero, fundamental este libro de Job a los problemas religiosos de la actualidad, porque después de tantos siglos y milenios se nos siguen presentando las mismas diatribas, las mismas cuitas, ¿no es cierto? Podrán ver también que por la aparición de este libro y su contundencia, la Biblia no le esquiva el bulto a ningún tema.
no es un libro moralista. Incluso este libro nos invita a pensar las cosas. ¿Por qué Dios se comporta de tal manera? Bueno, si es omnipotente, si es omnisciente, si es omnipresente, si es todopoderoso, Dios no puede dejar de englobar todas estas posibilidades. Y entonces podemos pensar en términos de libertad, que la mayoría de las cosas que nos ocurren a los humanos es porque Dios nos da libertad. Nos da libertad inclusive de creer o de no creer en Él, de tomar estos libros como textos sagrados o no tomarlos. Por eso invito, digo, no seamos puritanos, solemnes, de que cada vez que nos acercamos a la Biblia no tenemos que perder de vista que es un texto sagrado al que le debemos un respeto y una solemnidad. Sí, respeto sí como cualquier libro. La solemnidad no es un acting, no es una impostura. La solemnidad mejor es la que se desprende naturalmente, me parece a mí, de un ejercicio de introspección, tal vez. Tal vez en el momento que estamos siendo más solemnes, genuinamente solemnes, es lo de menos, es lo que ve el otro que está afuera. Nosotros, yo en un momento de introspección, en misa, por ejemplo, y tal vez digas, qué solemne que es el tipo. No, no me interesa ser solemne por la solemnidad misma, quiero decir. El respeto está desde ya, la seriedad, el considerar que esto se trata finalmente sí de textos sagrados, pero que otra vez nos invitan al discernimiento. Discernimiento es el tratar de entender, y hemos visto en estos videos, en otros, nuestro querido padre Eduardo en sus homilías, aunque no haga referencia directa a este libro, pero se desprenden sentidos que nos pueden explicar en buena medida lo medular del libro de Job. Si pensamos en términos de libertad, la libertad que nos permite Dios a los humanos, la propia libertad de Dios, también Dios ejerce su propia libertad, que es una libertad divina, que no se compara a la libertad humana, y que siempre recaemos en la índole de lo misterioso en términos primarios, religiosos. No pensemos en el misterio como en una novela policial, un enigma a resolver. No, no son enigmas a resolver. Son situaciones a comprender, a entender y a aceptar que en tanto humanos nunca vamos a llegar al fondo de la cuestión. El libro de Job no resuelve la situación, no se resuelve la discusión teológica. Quedan abiertas aristas, quedan abiertas puntas. Para el momento en que fue concebido, queda abierta esa necesidad que suplica a Job de que Dios se haga carne, de que aparezca un redentor, alguien que abogue en estas situaciones. Bueno, Dios responde a esa súplica de Job siglos más tarde, con la aparición de Cristo. Hay un análisis muy interesante de esto mismo, que es este libro, está en este libro, Respuesta a Job. Yo ya les he hablado de este libro, escrito por el psiquiatra suizo Carl Jung, donde hace un análisis psicológico, antropológico del libro de Job. Me parece que sería muy interesante para completar esto que venimos tratando, hacer el audiolibro de este libro de Respuesta a Job de Carl Jung y después analizarlo con nuestras diferencias. O sea, no es dogma de fe la obra de Carl Jung, pero me parece interesante este libro, Respuesta a Job. Voy a dejar de subir y bajar el libro para mostrárselos, de Carl Jung, porque se trata del libro, después de todo, escrito por un científico. Él es protestante de tipo luterano, entiendo. Tiene otra visión y otra relación de pronto con el texto sagrado, otra visión muy desenfadada. Creo que él capta el sentido del humor también que se presentan estos textos, donde por momentos puede hacer análisis de la figura de Dios, porque, bueno, se escribió todo un libro el tipo, no hizo un video de media hora o de lo que nos lleve este video, pudo profundizar bastante. Entonces abre
cantidad de posibilidades de poder comprender el comportamiento de Dios en este libro, en este cuentito, la discusión teológica, la resolución, porque también acá me acuerdo que dice Jung, hay algo gracioso en el final del relato, ¿no es cierto? Bueno, Dios compensa a Job por todas las calamidades sufridas, le restituye familia, le restituye bienes, le multiplica sus posesiones, pero lo pasado, o sea, le da una familia nueva y la familia anterior, o sea, el diablo la hizo pelota, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso me parece entonces que puede llegar a resultar muy interesante que hagamos el audiolibro de este libro para después poder analizarlo también, ¿no es cierto? Y ver qué más podemos sacar de provecho. Por el momento, queridos, queridas, me parece que este video ya se debe haber hecho demasiado largo. Vamos concluyendo, vamos dejándolo aquí. Gracias por la atención. Como siempre les pido, se suscriban, lo comenten, dejen sus likes, compartan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.